Deténgase y reflexione conmigo. Antes de todo, ¿realmente cree que la riqueza extrema es fruto de la casualidad? Si tu respuesta es sí, estás equivocado. Si es no, entonces ya estás empezando a despertar al camino de la verdad. No hay imperios construidos sobre los vientos del azar. Lo que hay es una secuencia brutal de decisiones radicales, valientes y meticulosamente calculadas que transforman a un simple obrero en uno de los hombres más ricos de la historia de la humanidad. Y hoy, voy a abrirte el verdadero cofre de mis decisiones. Las 5 decisiones que no solo me sacaron de la pobreza en Escocia, sino que allanaron el camino para dominar la industria del acero y convertirme en el hombre más rico del mundo en mi época. Pero antes, quiero advertirte. Si eres de los que buscan atajos rápidos, riqueza fácil, resultados sin sacrificio, este no es el vídeo para ti. Aquí hablo con aquellos que están dispuestos a pagar el precio de la verdadera grandeza. Ahora, mientras reflexionas, aprovecha y suscríbete a este canal. Cada lección aquí es una inversión directa en la construcción de tu propio imperio. Y recuerda, aquellos que posponen el aprendizaje, posponen su propia fortuna. Vamos entonces a la primera decisión. La primera decisión radical que tomé fue la más difícil de todas. Elegir la concentración absoluta en un único negocio. Cuando empecé, podría haber hecho lo que hacen muchos: diversificar demasiado pronto. Comprar propiedades, intentar abrir múltiples negocios, coquetear con varias industrias. Pero pronto comprendí un principio innegociable. El hombre que desea ser verdaderamente grande debe ser, ante todo, un maestro absoluto en un único ámbito. Yo elegí el acero. No lo elegí porque estuviera de moda. Lo elegí porque vi en él la columna vertebral de un mundo que se estaba construyendo con hierro y fuego. Puentes, ferrocarriles, barcos, rascacielos. Todo latía con la fuerza del acero. Y decidí que yo sería el señor de ese corazón metálico. No había lugar para distracciones. Vendí mis intereses en el petróleo. Rechacé tentadoras ofertas inmobiliarias. Rechacé inversiones que podrían haberme reportado ganancias rápidas, pero que me habrían desviado de mi eje central. Esta decisión fue como cavar un único pozo, lo suficientemente profundo como para alcanzar las aguas más puras y abundantes. Quien intenta cavar decenas de pozos al mismo tiempo, nunca alcanza la profundidad suficiente en ninguno. La mayoría fracasa porque se pierde en la multiplicidad. Quieren ser todo y acaban siendo nada. Ahora, escucha con atención. El enfoque no es una opción. Es una disciplina brutal. Y fue esa disciplina la que me permitió tomar la segunda decisión radical, aún más peligrosa: controlar toda la cadena de producción. Cuando comprendí que la fuerza del acero estaba en su escala, tomé la decisión de no depender de terceros. No compraría mineral de hierro a otros, ni carbón a otros, ni transporte a otros. Yo sería el dueño de cada eslabón de la cadena. Mientras otros compraban materias primas en el mercado abierto, yo adquirí minas. Mientras pagaban fortunas por el transporte ferroviario, yo construí y compré ferrocarriles. Mientras negociaban precios elevados con las centrales eléctricas, yo mismo producía el combustible necesario. El control total significa riesgo total, pero también rendimiento total. Esta decisión no fue un simple capricho de control. Fue una arquitectura estratégica. Eliminé intermediarios, reduje costes, garanticé la calidad y, sobre todo, blindé mi imperio contra chantajes y crisis externas. Muchos lo llamaron imprudencia. Pocos comprendieron que el control absoluto reduce las incertidumbres. Cuando controlas todas las variables que puedes, lo impredecible se vuelve manejable.
Esta visión me llevó a lo que quizás haya sido la tercera decisión más decisiva de mi trayectoria: reunir a hombres mejores que yo. Escúcheme bien ahora, porque aquí reside uno de los mayores secretos de la construcción de riqueza en cualquier época, incluida la suya. No se hará rico por sus propios medios. Se hará rico por medio de hombres mejores que usted. Mi talento no estaba en operar los altos hornos. No estaba en diseñar las máquinas. Mi verdadero don era identificar a hombres cuya genialidad técnica superaba la mía y darles las condiciones ideales para florecer. Charles Schwab, por ejemplo, mi joven prodigio, poseía una inteligencia organizativa extraordinaria. Le di autonomía, recursos y reconocimiento. Y a cambio, él me aportó eficiencia, expansión y enormes beneficios. No contrataba a amigos, no contrataba por compadrio, contrataba a los mejores. Siempre. Esta es una decisión dolorosa para muchos, ya que el ego humano teme estar rodeado de superiores. Yo hice lo contrario. Mi orgullo estaba en saber que mi equipo tenía competencias que yo nunca tuve. Y era precisamente por eso que el imperio crecía. El débil busca siervos, el fuerte busca gigantes. Rodearse de mediocridad es decretar el estancamiento de tu propio reino. Ahora, presta mucha atención, porque estamos llegando a la cuarta decisión, la que separa definitivamente al aficionado del constructor de imperios. Reinvertir, reinvertir, reinvertir. Durante años, saqué muy poco de los beneficios de la empresa. Mientras otros construían mansiones, compraban yates y exhibían joyas, yo mantenía mi vida sencilla y reinvertía cada dólar posible en la expansión del negocio. El capital acumulado no era para guardarlo bajo el colchón por miedo, sino para volver a plantarlo como semilla para nuevas cosechas. Así fue como construí nuevas fábricas, compré competidores, invertí en tecnología punta y aumenté mi capacidad de producción año tras año. El poder de la reinversión compuesta crea una espiral ascendente casi imposible de alcanzar para quienes extraen demasiado pronto el fruto de su trabajo. Y finalmente, llegamos a la quinta y última decisión radical, la que selló no solo mi fortuna, sino también mi legado ante la historia: transformar la riqueza en una misión social. Quizás imagines que la cima de la riqueza es acumular montañas de oro. No es así. La verdadera cima es utilizar el oro, acumulado como instrumento de transformación duradera. He construido bibliotecas, universidades, centros de investigación. No he repartido limosnas. He sentado las bases del conocimiento para que generaciones enteras pudieran construir sus propios imperios. Como ya he revelado y repito ante ti ahora, el hombre que muere rico, muere desgraciado. No se trata de acumular por acumular. Se trata de acumular con un propósito. Se trata de gobernar la riqueza con la misma disciplina con la que se gobierna una empresa. Y ahora te pregunto, mi aprendiz, ¿estás dispuesto a tomar tus 5 decisiones radicales? Si es así, quédate aquí conmigo, porque aún te queda mucho por aprender. Ahora que conoces las 5 decisiones que pavimentaron mi imperio, es hora de profundizar aún más en la esencia que hay detrás de cada una de ellas, porque las grandes decisiones no nacen de la nada. Se forjan en la mente, en el fuego de la visión y, sobre todo, en la disciplina inquebrantable. Muchos jóvenes emprendedores, hombres y mujeres de negocios, buscan sin cesar fórmulas para el éxito. Leen libros, asisten a conferencias, escuchan a gurús modernos. Pero la verdad es que muy pocos comprenden lo que realmente mueve los engranajes de la verdadera riqueza: el dominio absoluto de uno mismo. Descubrí pronto que no podría gobernar una industria mientras no me gobernara a mí mismo.
Control emocional, frío racional, ausencia de impulsividad. Este fue el fundamento oculto detrás de cada una de esas decisiones radicales que mencioné. ¿Crees que fue fácil elegir el acero e ignorar otras oportunidades? Fue un sacrificio. Cada nueva industria que surgía representaba una tentación, pero aprendí a resistir la seducción de las ganancias rápidas. Me concentré en el acero hasta conocer cada detalle, cada milímetro, cada oscilación del mercado. Me convertí en un experto absoluto en mi campo. Eso es lo que les falta a los soñadores modernos. Se lanzan a múltiples proyectos con poco o ningún conocimiento real, guiados por el brillo pasajero de la oportunidad. Olvidan que el verdadero dominio nace de la paciencia de quien profundiza, no de quien salta de un agujero a otro. Y al asumir el control total de la cadena de producción, tuve que soportar riesgos que harían vacilar a muchos hombres. Imagina tener miles de hombres bajo tu mando, toneladas de mineral extraídas a diario, transporte ferroviario propio, centrales eléctricas construidas con tu capital. Quien no se gobierna a sí mismo sucumbe al peso de esa responsabilidad. Las crisis surgían. Los precios del acero fluctuaban. Las huelgas y las presiones políticas amenazaban la estabilidad. Pero yo mantenía la mirada fija en la visión superior. El comandante que entra en pánico en la primera tormenta nunca cruzará el océano. Y cuando decidí reunir a hombres mejores que yo, me enfrenté a otro tipo de desafío, el desafío del ego. La mayoría teme rodearse de personas más inteligentes, más talentosas, más brillantes. Temen ser eclipsados, temen perder el control. Tonterías. Yo entendía que cuanto más brillantes fueran mis hombres, más inquebrantable sería el imperio. Mientras otros contrataban aduladores, yo reclutaba titanes. Charles Schwab fue uno de esos hombres. Joven, visionario, ingeniero nato de procesos productivos. Le di el mando operativo porque sabía que su talento multiplicaría los beneficios, mucho más allá de lo que mi propio conocimiento técnico podría alcanzar. Ese es el papel supremo de un verdadero líder. Construir tronos donde otros construyen vallas. Pero aquí, mi aprendiz, entramos en un terreno aún más delicado: la reinversión. No hay nada más difícil para el hombre común que renunciar a los placeres inmediatos. Cuando los beneficios comenzaron a brotar, podría haber cedido a la vanidad. Mansiones, fiestas, viajes interminables, ostentación pública. Pero resistí. Mi único lujo era la expansión de la propia máquina de riqueza. Cada dólar regresaba como semilla fértil a la tierra. Mientras mis competidores retiraban sus ganancias, yo ampliaba fábricas, modernizaba equipos, adquiría competidores tambaleantes. Ellos se agotaban en pocos años. Yo seguía creciendo en una espiral continuo. La reinversión constante creó un efecto que pocos comprenden: la fuerza del compuesto empresarial. Cada año, mi capacidad de producción se duplicaba. Mis costes unitarios bajaban. Mis beneficios se multiplicaban. No crecía linealmente. Crecía exponencialmente. Y fue gracias a esa disciplina que alcancé la cima suprema: convertir la riqueza en una misión. Fíjese bien, podría haber muerto con mi fortuna intacta, acumulando cifras que impresionarían incluso a los más codiciosos. Pero ¿cuál habría sido mi legado? Un nombre grabado en piedra, pero borrado de la memoria del pueblo. En lugar de eso, construí bibliotecas, levanté universidades, financié centros de investigación. Mi dinero sirvió para iluminar mentes, no para alimentar vicios. Con ello perpetué mi nombre, no como el hombre que acumuló, sino como el hombre que construyó. La riqueza acumulada es una montaña de arena. La riqueza aplicada es una columna de mármol.
Ahora escucha con atención, porque lo que te voy a decir es uno de los mayores secretos de la riqueza. El capital es solo un medio. El verdadero imperio se construye en lo invisible, en la mente, en la disciplina, en la visión y en la misión superior. Puedes replicar mis 5 decisiones radicales, en cualquier época, en cualquier industria, en cualquier contexto social. Son leyes universales del éxito. Pero para ello primero debes decidir gobernarte a ti mismo. Y tú, mi aprendiz, ¿estás listo para el siguiente nivel de esta tutoría? Ahora, a medida que avanzas conmigo, comenzamos a dejar atrás las lecciones y nos adentramos en la verdadera anatomía de la construcción de imperios. Porque muchos han oído hablar de mis decisiones. Sin embargo, muy pocos han comprendido las fuerzas subterráneas que sustentan cada una de ellas. El mundo moderno se deja encantar por el brillo externo de la riqueza, mansiones, coches lujosos, cifras exuberantes en las noticias. Todo eso no es más que espuma sobre el océano. Yo, sin embargo, siempre me he preocupado por los cimientos invisibles, por los pilares que sostienen el peso monstruoso de una fortuna, sólida, duradera e indestructible. Esos cimientos están compuestos por 5 capas internas que han sustentado mis decisiones radicales. Y es sobre estas 5 capas invisibles sobre las que ahora quiero abrirles los ojos. La primera capa se llama propósito definido. Ningún hombre ha amasado una fortuna legítima y duradera sin definir primero, con absoluta claridad, su porqué. Desde el principio, mi mente estaba fija en una sola idea: construir algo más grande que mi propia existencia. No buscaba solo el beneficio por el beneficio. Buscaba levantar estructuras, generar progreso, ser un engranaje vivo en el avance de la civilización. El acero no era el fin, el acero era el vehículo. Aquí es donde fracasa el 99% de los hombres. Empiezan negocios centrados en el dinero y no en el propósito. Y como el dinero es volátil, sus negocios también se vuelven volátiles. El propósito es el cimiento de hormigón armado que sostiene el edificio incluso en las peores tormentas. Cuando te levantas cada mañana con un porqué innegociable, el trabajo deja de ser un esfuerzo y se convierte en una misión. Fue ese propósito el que me mantuvo firme durante las crisis económicas, las huelgas, los ataques de la competencia y las críticas públicas. La segunda capa se llama mente de crecimiento progresivo. Entiéndelo bien. No existe la riqueza genuina sin expansión constante. El estancamiento es la premuerte de cualquier empresa. Nunca permití que mi organización se estancara. Siempre había algo que mejorar, optimizar, ampliar. Cuando un proceso alcanzaba la máxima eficiencia, creábamos otro aún mejor. Cuando un mercado estaba saturado, se abrían nuevas geografías, nuevas líneas de producción, nuevos estándares de excelencia. Esta mentalidad de crecimiento continuo es una disciplina mental. La mediocridad, mi aprendiz, nace en el instante en que el hombre se acomoda. Cuando alguien me decía, ya basta, Carnegie, disfruta de lo que has conquistado, yo veía allí el eco de la muerte susurrando. El imperio vive en la recreación constante de sí mismo. La tercera capa de la base invisible es selección de alianzas superiores. Nunca confundas la lealtad con la complacencia. No necesitaba aduladores. Necesitaba gladiadores. Hombres capaces de desafiarme con inteligencia, presentar soluciones superiores, llevar el peso del liderazgo con honor y competencia. En cada fase de crecimiento, me rodeaba de las mentes más brillantes. No delegaba en quienes suplicaban cargos, sino en aquellos que tenían resultados en sus manos. Schwab, Frick, Phipps. Cada uno de ellos fue una pieza estratégica.
encajada con precisión en el tablero de la expansión. La sabiduría está en comprender que nunca lo controlarás todo, pero puedes y debes controlar a quienes controlan. Esa es la esencia del verdadero liderazgo. La cuarta capa es aún más rara. Simplicidad en la vida con complejidad en los negocios. Mientras el imperio se convertía en un coloso financiero, mi vida personal se mantenía deliberadamente sencilla. Vivía con comodidad, pero sin ostentación. Mis gastos personales nunca fueron un reflejo proporcional de los beneficios del negocio. Esta disciplina de moderación impedía que la vanidad corrompiera mi juicio. Cada dólar ahorrado en lujos personales era un dólar más reinvertido en el fortalecimiento de la máquina empresarial. Vean el error fatal de los nuevos ricos. Al 160, primer soplo de fortuna. Hinchan su vida personal con ostentación vacía. Se convierten en esclavos de su propio consumo. Yo hice lo contrario. Mi complejidad estaba en los negocios, no en mi mesa de comedor. Y la quinta capa, la más elevada, es la visión filantrópica como misión final. Mi imperio no fue solo un fin privado. Siempre entendí que la acumulación de riqueza venía acompañada de un deber moral. Devolver al mundo, no en forma de caridad frágil, sino en los cimientos de la educación, la cultura y el avance social. Por eso construí bibliotecas, por eso fundé universidades, por eso invertí en centros de investigación, no para aliviar conciencias, sino para preparar mentes, desarrollar talentos, multiplicar oportunidades. Esa fue mi mayor victoria. Transformar el fruto del acero en un legado intelectual perdurable. Ahora comprende, mi aprendiz, lo que esto significa para ti. El mundo moderno está lleno de oportunidades. Las tecnologías actuales permiten que cualquier hombre decidido construya fortunas que en mi época requerían décadas. Pero los principios son los mismos, son universales, son eternos. Si dominas estas 5 capas invisibles y las cimentas bajo tus 5 decisiones radicales, podrás construir un imperio. No importa si es en el acero, la tecnología, la medicina o la educación. El terreno puede cambiar. El mecanismo mental permanece. Me sigues hasta aquí. Ahora es el momento de profundizar aún más en las trampas mentales y emocionales que destruyen al 99% de los que intentan seguir este camino. Ahora vamos a atravesar la capa más peligrosa de este viaje, los enemigos internos del imperio. Porque fíjate bien, aprendiz mío, no son los competidores los que destruyen la mayoría de los imperios. No son las crisis económicas, ni los gobiernos, ni las guerras. Lo que destruye el imperio nace dentro de la mente y el corazón de su propio fundador. Son las trampas invisibles de la mente indisciplinada. Y yo las conozco todas. Las he enfrentado, las he dominado. Ahora te las transmito para que sepas identificarlas antes de que contaminen tu obra. La primera trampa es la ilusión de la prisa. ¿Cuántos hombres he visto naufragar por querer acelerar artificialmente sus resultados? Plantan hoy, y ya quieren cosechar mañana. Los negocios sólidos no florecen en semanas. Requieren raíces profundas, cimientos robustos, engranajes bien calibrados. Me llevó décadas levantar mi supremacía en el acero. Años de reinversiones, negociaciones quirúrgicas, expansión progresiva. Cada nueva fábrica se abría cuando la anterior ya funcionaba a pleno rendimiento. El capital apresurado muere en la primera tormenta. Recuerda, la prisa por obtener ganancias rápidas convierte a los emprendedores en jugadores de ruleta. Y en la ruleta siempre gana la banca. La segunda trampa es la vanidad disfrazada de ambición. Al principio, la ambición es el motor que impulsa. Pero en un momento dado, la ambición legítima puede ser sustituida por la pura vanidad. Y cuando eso ocurre, el imperio comienza a pudrirse por dentro.
Los hombres vanidosos comienzan a tomar decisiones para impresionar a los demás, y no para fortalecer el negocio. Construyen sedes monumentales, compran lujos innecesarios, se promocionan en revistas y banquetes mientras los fundamentos de la operación se deterioran. Nunca permití que el deseo de aplausos guiara mis pasos. La verdadera grandeza no necesita focos. Se impone silenciosamente por la fuerza de los resultados. La tercera trampa es la comodidad anestésica. Pocos resisten el canto de sirena de la comodidad. Tras cierto logro, muchos líderes se relajan, confían excesivamente en los sistemas ya establecidos, dejan de revisar los procesos, de desafiar al equipo, de innovar en los productos, se convierten en rehenes de su propio éxito pasado. El imperio muere en la zona de confort. Yo, por el contrario, mantuve un estado permanente de inquietud estratégica. Incluso en los años de mayores ganancias, siempre busqué nuevas eficiencias, nuevos mercados, nuevas alianzas. Nunca me permití creer que lo que ya era excelente no pudiera ser aún mejor. La cuarta trampa es la confusión entre delegar y abdicar. Delegar es necesario. Yo mismo delegué operaciones a hombres como Schwab, pero la supervisión estratégica nunca puede abandonarse. Cuando el comandante deja de revisar periódicamente cada frente de su ejército, los fallos se multiplican en las sombras. Conocía cada detalle financiero de mis empresas. Recibía informes minuciosos. Intervenía cuando era necesario. Tenía ojos y oídos dentro de cada operación. La delegación inteligente exige confianza, pero no exime de la vigilancia. Y la quinta trampa, la más traicionera de todas, es el miedo disfrazado de prudencia. Después de amasar una fortuna, muchos se dejan dominar por el miedo a perderla. Se vuelven demasiado conservadores, paralizan las inversiones, rechazan las innovaciones, evitan los riesgos calculados. Este miedo genera estancamiento, y el estancamiento, como ya le he dicho, es la premonición de la muerte del imperio. Nunca temí reinvertir, nunca temí modernizarme, nunca temí adquirir competidores. Mi imperio creció precisamente porque comprendí que la verdadera prudencia no es huir del riesgo, sino calcularlo minuciosamente. Ahora bien, fíjate, estas 5 trampas son universales. Atacaron a los hombres de mi época, siguen destruyendo a los hombres de la tuya, y seguirán presentes en cada generación, pero hay un antídoto poderoso contra todas ellas. La construcción de una mente gobernante. La mente gobernante es aquella que domina las emociones, controla los impulsos, cuestiona las vanidades, analiza fríamente los números y mantiene la mirada fija en la visión superior. Yo formé mi mente así. Lectura diaria. Reflexión constante. Diálogo con hombres sabios. Revisión sistemática de mis propios errores. Cultivé mi mente como un general prepara su ejército antes de la guerra. Si deseas una riqueza sólida y un imperio duradero, necesitarás construir esa mente. Porque el verdadero campo de batalla de la riqueza no está en los mercados, está aquí dentro, en tu capacidad para gobernarte a ti mismo. Ahora que conoces a los enemigos invisibles, avancemos a un nivel aún más profundo. Los principios secretos que me permitieron dominar el juego de la competencia brutal, sin perder nunca el espíritu de construcción. Ahora, mi aprendiz, vamos a adentrarnos en el corazón de la batalla, donde muchos han perdido sus fortunas, sus reputaciones y, lo que es peor, sus almas, el brutal juego de la competencia. La competencia es el escenario donde los débiles perecen y los fuertes prosperan. Y no me refiero a la competencia vulgar, hecha de golpes bajos y destrucción gratuita. Esa es la táctica de 1900. Los pequeños.
Yo jugué en un tablero diferente, el tablero de la supremacía constructiva. ¿Quieres saber cómo superé a titanes, cómo anulé a competidores y aún así dejé un legado inmaculado? Ahora te revelaré los 4 principios secretos que rigieron mi estrategia de combate, principios que aún hoy permanecen invisibles a los ojos de la mayoría. El primer principio es crear superioridad estructural, no una guerra de precios. Los mediocres atacan reduciendo los precios, inician guerras comerciales que corroen los márgenes, agotan el aliento y arrastran a todos a la ruina. Yo nunca caí en esa trampa. Mi enfoque siempre fue estructural, al dominar todas las etapas de la cadena, desde las minas hasta los ferrocarriles, desde los altos hornos hasta los puertos. Mis costos de producción eran naturalmente más bajos. Mientras mis competidores sangraban en batallas de precios, yo obtenía ganancias saludables incluso vendiendo por debajo de ellos. No porque aceptara márgenes ajustados, sino porque mi estructura era inquebrantablemente eficiente. El verdadero poder competitivo no está en el precio final, sino en el costo invisible de su producción. El segundo principio es atacar por el crecimiento, no por la destrucción. En lugar de intentar aplastar a los pequeños competidores con agresiones frontales, los adquirí, incorporaba sus operaciones, absorbía sus mejores talentos, refinaba sus procesos. No destruía riquezas, ampliaba el imperio. La expansión por adquisición fue mi arma afilada. Cuando un competidor se estancaba, lo incorporaba a mi sistema. Sus clientes se convertían en mis clientes. Sus empleados se convertían en mis soldados. Así, mientras otros competían en la guerra, yo ampliaba mi soberanía empresarial. El tercer principio es utilizar la tecnología como arma silenciosa. Mientras muchos veían las innovaciones solo como gastos adicionales, yo veía lo que realmente eran, multiplicadores de la ventaja competitiva. Fui uno de los primeros en adoptar el proceso Bessemer en la producción de acero, una revolución en la reducción de costes y el aumento de la calidad. Cuando los demás aún debatían si la inversión merecía la pena, yo ya había tomado la delantera tecnológica. La tecnología no solo sirve para modernizar, sirve para crear barreras invisibles contra la competencia. Cuando su operación produce más rápido, con mayor calidad y a menor costo, sus adversarios simplemente no pueden alcanzar su eficiencia. Cada avance tecnológico que adopté fue un golpe de martillo en el muro que aislaba mi liderazgo. El cuarto principio, el más poderoso y menos comprendido, es cultivar relaciones estratégicas a largo plazo. Los negocios no son solo números fríos, son alianzas humanas, asociaciones de confianza, relaciones sólidas con bancos, gobiernos, proveedores, transportistas y canales de distribución. He construido una red de aliados leales, hombres e instituciones que han crecido conmigo, beneficiándose de mi éxito mientras fortalecían mi imperio. Muchos de mis rivales trataban a los proveedores como desechables, a los bancos como meros financiadores, a los gobiernos como obstáculos. Yo los veía como piezas clave del juego más grande. En los negocios, la lealtad cultivada a lo largo del tiempo es un escudo contra las tormentas futuras. Ahora ve, mi aprendiz, ¿por qué tantos fracasan en el juego de la competencia? Porque luchan en la superficie mientras la verdadera guerra se libra en las profundidades invisibles. Quieren ganar por la fuerza bruta, cuando deberían ganar por superioridad sistémica. Por eso, la inmensa mayoría de los nuevos ricos desaparecen en pocas décadas, mientras que mi imperio ha atravesado generaciones, sostenido no por la suerte, sino por una ingeniería estratégica a largo plazo. Y tú, que me escuchas,
Debes grabar esto profundamente. La riqueza sólida no es fruto de explosiones, sino de engranajes bien ajustados que giran de forma constante y progresiva. Ahora estás empezando a ver con mis ojos. Pero aún hay un peldaño más arriba. Hasta ahora, hemos hablado de decisiones, fundamentos mentales, trampas y combate estratégico. Ahora, en el siguiente bloque, te llevaré a la cima del juego. Cómo transformar tu fortuna no solo en riqueza, sino en un legado inmortal. Ahora, mi aprendiz, hemos llegado a la cima de la montaña, porque la mayoría de los hombres creen que la cima de la riqueza está en la acumulación de cifras, propiedades y posesiones. Mueren rodeados de bienes, pero solo dejan atrás un vacío. La verdadera gloria, el verdadero triunfo supremo de la riqueza, no está en poseer, sino en perpetuar. No está en morir rodeado de oro, sino en vivir rodeado de propósito. Aquí te revelo la última y más grandiosa lección de este viaje. Cómo transformar la fortuna en legado. Aprendí desde muy temprano que el dinero, por sí solo, es un instrumento estéril. Tiene el poder de construir o destruir, dependiendo de las manos que lo manejan. Y cuando el poseedor de la fortuna abandona el control sobre su aplicación, el dinero inevitablemente se degenera. Por eso tomé la decisión más radical de mi existencia: dedicar mi vida a la filantropía estructurada, mientras aún estuviera vivo. Muchos de mis contemporáneos dejaron fortunas colosales en sus testamentos. Los observaba con compasión. Esperaban morir para donar. Pero yo sabía que, muerto, ya no tendría el poder de supervisar el destino de mi riqueza. Vivo, era el maestro de su aplicación. Así, aún en plena actividad empresarial, comencé a construir bibliotecas, universidades y centros de investigación. Levanté más de 2.500 bibliotecas públicas, democratizando el acceso al conocimiento, en una época en la que el saber era privilegio de los ricos. No di limosna. No repartí monedas en las calles. Eso no educa, no empodera, no transforma. En cambio, ofrecí herramientas para que hombres y mujeres pudieran construir su propio ascenso. La verdadera filantropía no es dar pescado, es construir escuelas de pesca. La riqueza no debe ser un cofre cerrado, debe ser un río que fluye, irrigando las tierras fértiles del talento humano. Pero fíjate bien, no fue un acto de caridad sentimental, fue una estrategia moral profunda. Sabía que, al igual que la expansión de mis negocios dependía de la formación de mentes brillantes, el futuro de la civilización dependía de la multiplicación del conocimiento. Esa es la cara más elevada del liderazgo: preparar el terreno para que otros puedan llegar aún más lejos que tú. Mi aprendiz, quiero que entiendas lo que pocos han entendido sobre mí. Mi fortuna nunca fue mi verdadero tesoro. Mi verdadero tesoro fue el impacto permanente que pude generar a través de ella. Y aquí te dejo una advertencia poderosa. El dinero que acumules tendrá dos destinos inevitables: o fortalecerá el mundo o lo enfermará. Dependerá únicamente de tu visión. El hombre que muere rico, con su oro intacto, muere desgraciado. Yo preferí morir con la conciencia de quien plantó bosques que seguirían creciendo mucho después de mi partida. Ahora bien, toda esta filosofía del legado es, en realidad, la consecuencia lógica de las 5 decisiones radicales que le he revelado a lo largo de nuestro viaje. Porque elegí la concentración absoluta, construí una sólida máquina de generación de capital. Porque controlé toda la cadena de producción, garanticé la estabilidad de mi riqueza. Porque reuní a hombres mejores que yo, multipliqué la capacidad operativa de mi imperio. Porque reinvertí continuamente, amplié la base de recursos disponibles para la filantropía.
Y porque vi la riqueza como una misión, convertí cada dólar en un ladrillo de progreso social. Este es el engranaje completo del imperio. Una estructura mental, emocional, estratégica y moral. Ahora, mi aprendiz, hemos llegado al final de nuestra sesión de mentoría. Y quiero dejarte, no con un consejo, sino con un llamado a la responsabilidad. Ahora conoces el mapa. El conocimiento está en tus manos. Ahora es tu turno de construir tu imperio con sabiduría. Suscríbete y comparte este video con aquellos que desean construir algo grandioso.